Acá tenemos un modelo de estado de situación patrimonial. Si imprimimos un balance de saldos de la empresa, vamos a tener muchas hojas con todas las cuentas y su saldo. Si queremos llevar a un cuadro resumido como este, que en una sola hoja nos permite visualizar cómo está compuesto el patrimonio de la organización, sumamos las cuentas de naturaleza similar en rubros. Los rubros que tenemos acá son, por ejemplo, dentro del activo corriente, caja y bancos, inversiones, créditos por ventas, otros créditos, bienes de cambio. Fíjense que el activo se clasifica en corriente y no corriente de la misma manera que el pasivo. Y esta clasificación tiene el propósito de poder analizar la liquidez. La liquidez es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus compromisos de corto plazo. Es la relación de activo corriente y pasivo corriente. Activo corriente es el dinero o lo que estimamos se va a convertir en dinero en el plazo de un año. Y pasivo corriente son las deudas que están vencidas o que vencen en el próximo año. Entonces, si esta relación activo-corriente dividido pasivo-corriente nos da mayor que 1, significa que la empresa tiene un peso o más de dinero, bienes que se van a convertir en dinero en el plazo de un año, para pagar sus deudas vencidas o deudas que van a vencer en el próximo año. Dentro del activo corriente, los rubros se van ordenando por grado de liquidez. En el primer lugar aparece caja y bancos, porque es el rubro más líquido. Un activo es líquido cuando es fácil de convertir en dinero. Y en último lugar están los bienes de cambio, porque son los menos líquidos, porque allí tiene que haber un esfuerzo de comercialización. Tengo que venderlos para que se conviertan en dinero. Entonces, las características del rubro caja y bancos, que también los denominamos atributos identificatorios, son liquidez, que ya mencionamos de qué se trata, certeza, porque tenemos seguridad de su valor. Este es uno de los pocos rubros en lo que hay certeza en cuanto a la evaluación. Porque, por ejemplo, las cuentas por cobrar, tenemos incertidumbre porque puede existir un porcentaje de incobrabilidades. En bienes de uso tenemos incertidumbre porque no sabemos con certeza si la vida útil asignada va a ser la correcta. En bienes de cambio, si realmente lo vamos a vender esos bienes a ese valor. Y efectividad es otra de las características de caja y banco, que quiere decir que es aceptado como medio de pago. Tiene una aceptación generalizada como medio de pago. Nadie puede negarse a recibirlos para cancelar una deuda. Entonces, en síntesis, podemos decir que caja y banco son los medios de pago con que cuenta la organización. Cuentas que sumamos en este rubro, por ejemplo, caja, fondo fijo, valores a depositar, banco cuenta corriente, giros bancarios. Este rubro no presenta problemas de evaluación, porque como habíamos dicho, existe certeza de su valor. La moneda extranjera la podemos tener como disponibilidad cuando la tenemos como medio de pago. Entonces ahí iría en caja y bancos o disponibilidades. También se puede llamar este rubro. Cuando realizamos importaciones y tenemos que pagar en otra moneda, vamos a tener moneda extranjera en caja y bancos.
Si la tenemos para protegernos de la inflación de nuestra moneda, la tendríamos en el rubro inversiones. Bueno, la moneda extranjera se evalúa al tipo de cambio comprador al cierre de ejercicio. Entonces, al evaluarla, teniendo en cuenta el ajuste por inflación, bueno, caja y banco en moneda local representa poder adquisitivo, moneda de cierre. La moneda extranjera no genera resultado por exposición a la inflación, pero no se reexpresa por el mecanismo general de ajuste, sino que la llevamos a moneda de cierre al convertirla al tipo de cambio de cierre. Pero tenemos que hacer un trabajo adicional con la diferencia de cambio, porque lo que nos va a quedar en moneda de origen es esa diferencia de cambio cuando ajustamos la moneda extranjera al valor de tipo de cambio de cierre. En este rubro pueden existir fraudes. Entonces es importante establecer buenos controles. Uno de ellos es un sistema de fondo fijo. Un sistema de fondo fijo es aquel en que toda la cobranza se deposita, los pagos se hacen con cheques, por lo menos firmados por 2 personas, y entonces cuando necesitamos hacer un pago pequeño, no vamos a emitir un cheque. Entonces, para esos pagos menores se guarda un fondo fijo. Y otro control es la conciliación bancaria, que consiste en comparar el resumen que nos envía el banco con el mayor de banco de la empresa. Consiste este trabajo en diversas etapas. La primera etapa es tildar las partidas en el resumen bancario y el mayor de caja de la empresa que coinciden, tildamos lo que coincide. Y luego analizamos las partidas que quedaron sin tildar. Para estar tranquilos que esas diferencias que encontramos son las únicas que existen, se hace un papel de trabajo que puede hacerse partiendo del saldo del mayor al saldo de banco, o del banco al mayor, o llegando a saldos iguales. El propósito de ese papel de trabajo es tener la tranquilidad de que estamos tomando todas las diferencias que hay, porque si partimos de un saldo y llegamos a otro, quiere decir que estamos considerando eso, todas las diferencias. De esas diferencias van a haber algunas que son permanentes, en ese caso va a haber que ajustar la contabilidad, un error en un cheque rechazado que no fue contabilizado, lo más común son comisiones bancarias que no se contabilizaron, pero también podemos tener diferencias temporarias por cheques que están pendientes de acreditación y depósitos pendientes de cobro. Por esas partidas no voy a hacer ajuste, pero tengo que tener en cuenta en el resumen bancario del mes anterior que esas partidas que me quedaron con diferencias temporarias aparezcan y que en realidad, si eso ocurre, va a ser una diferencia temporaria. Si no, habrá que ajustar. Bueno, bueno, esto con relación a lo que dijimos del fondo fijo, ¿no? Cheques firmados por 2 personas. Bueno, con respecto a la diferencia de cambio real, es el resultado depurado del efecto de la inflación. Es decir, cuando tenemos disponibilidades en moneda extranjera, tenemos que evaluar el tipo de cambio de cierre. Al evaluar el tipo de cambio de cierre, como contrapartida va a aparecer una cuenta que es diferencia de cambio. Pero esta cuenta va a estar en moneda heterogénea, no va a estar en moneda homogénea. Entonces hay que hacer un trabajo que es depurar la diferencia de cambio real, que es el resultado depurado del efecto de inflación. Por ejemplo, compramos $10.000 a 60 cada uno y lo mantenemos hasta el cierre de ejercicio. La cotización al cierre es de 80 pesos cada uno y la inflación desde la fecha de compra a la de cierre fue del 15%.
Bueno, entonces, en el momento de la compra, moneda extranjera a caja. Al cierre de ejercicio, moneda extranjera, diferencia de cotización. Con este asiento, la cuenta moneda extranjera queda evaluada a moneda de cierre, porque como es la cotización al cierre de ejercicio, representa poder adquisitivo de cierre. Es el dinero que me daría el banco si yo cambiaría la moneda en ese momento. Entonces representa poder adquisitivo de cierre. Pero diferencia de cotización es una cuenta de resultado y hay que expresarla porque las cuentas de resultado las expresamos todas. Y tiene una particularidad. No la expresamos con un coeficiente único como las otras cuentas. ¿Por qué? Porque surgió de comparar dos valores. Surgió de comparar dos valores que están en moneda heterogénea. Dos valores que están en moneda de diferente momento. Los 800.000 son moneda de cierre. Es la cotización al cierre. Y 600.000 es moneda del momento de la compra. Comparamos moneda de cierre con moneda del momento de la compra. Entonces, acá nos dice como dato que hubo un 15% de inflación entre la compra y el cierre. Entonces, para calcular la diferencia de cambio real, que es la diferencia de cambio depurada del efecto de la inflación, tenemos que hacer esta misma comparación, pero en moneda de cierre. Los 800.000, como son en moneda de cierre, están en esa unidad de medida, entonces los tomo por igual importe. Pero los 600.000 están en moneda del mes de compra. Y de acuerdo al dato, hubo un 15% de inflación. Entonces, ajustado va a 6,90. Es decir, que entonces la diferencia de cambio real no es 200.000, sino es 110.000, teniendo en cuenta la inflación. ¿Sí? Es decir, cuando un resultado resulta de comparar dos cifras en moneda heterogénea, hay que determinar la diferencia de cambio real. Y para eso se vuelve a hacer la misma comparación, pero ambas cifras en moneda de cierre. 800.000 ya está en moneda de cierre y 600.000 lo ajustamos. Por lo tanto, la diferencia de cambio real es 110.000. Como el asiento lo habíamos hecho por 200.000, bueno, entonces ahora tengo que esa ganancia la tengo que rebajar en 90.000, porque no gané 200.000 como pensaba, sino, teniendo en cuenta la inflación, gané 110.000. Entonces lo rebajo en 90.000 y la diferencia de cambio es recta.